Hola, profes. Hoy, en nuestro día, un poco sobre nuestra historia. La celebración del Día del Maestro en Colombia se remonta al año 1950. Su origen es en honor a la figura de Juan Bautista de La Salle. Este fue un sacerdote pedagogo de origen francés que vivió durante los siglos XVII y XVIII y dedicó su vida a la formación de docentes que pudiesen ayudar a llevar la educación a los niños huérfanos, pobres y necesitados. Además, fue pionero de la fundación de las escuelas normales. Siendo así, el 15 de mayo de 1950, el Papa Pío XII declaró a Juan Bautista de La Salle el patrono especial de todos los educadores de la infancia y la juventud por toda su labor. Ese mismo año, Mariano Ospina propuso esa fecha del 15 de mayo como el día para celebrar el Día del Maestro en Colombia. La celebración de este día tiene un origen religioso. Sin embargo, si queremos referirnos a los primeros maestros en Colombia, tenemos que hablar del maestro público. En la obra Crónicas del Desarraigo de los profesores Alberto Martínez Boom, Carlos Noguera y Jorge Orlando Castro, ellos hacen una pesquisa entre folios, legajos, boletines, impresos, cédulas reales, cartas periódicas que circulaban en el territorio del Nuevo Reino de Granada, para ir descubriendo, entre las noticias sueltas y curiosas que aparecían en los días de mercado, en los atrios de las iglesias y que seguramente para ellos pasaron desapercibidas. Es decir, para ir descubriendo en medio de la vida cotidiana de esa época, de aquella sociedad granadina, de los comentarios triviales, de los chismes, de las exhortaciones de virreyes y curas, de las cédulas reales, la forma como irrumpe en ese escenario rudamente marcada por la miseria de negros, mulatos, mestizos y zambos, la instrucción, la escuela pública y el maestro de las primeras letras. En medio de anécdotas, de cartas, de descripción de plazas, dan cuenta de qué manera la miseria, durante mucho tiempo ignorada como mal social, comienza a ser reconocida como un producto de la desorganización social y del orden político, y de qué manera la miseria, concebida como un producto del ocio que atentaba contra la solución de las almas, deja de convertirse en un problema de caridad para colocarse en el terreno de los intereses públicos, en el terreno de la policía entendida como ejercicio de civilidad. Es entonces cuando esa inmensa población de ociosos y de mendigos, en su mayoría niños y jóvenes de origen humilde, caracterizados por la ignorancia, comienzan a ser recogidos en espacios donde los maestros de artes y oficios les instruyen en alguna actividad. Es desde allí que se constituye también el espacio de la escuela como el lugar donde llegaban todos esos, entre comillas, ociosos, a recibir instrucción. Para diseñar las escuelas, el referente fueron las cárceles. Por esta razón, las aulas de clase por algún tiempo se llamaron celdas, y los patios en las escuelas más antiguas tienen torres a manera de panópticos para vigilar. Después de esto, la historia es más conocida. Aparece el currículo, que después se sofistica con la guía de organismos internacionales como la UNESCO, esto después de la Segunda Guerra Mundial. También aparece la organización del magisterio, la evaluación como práctica central en el proceso educativo, y mientras tanto los maestros se forman en las escuelas normales de la primera mitad del siglo XX y en las facultades de educación. Hay dos eventos que no podemos dejar de mencionar, que son el movimiento pedagógico y la expedición pedagógica, que para las décadas de los 80 y los 90 del siglo pasado marcaron un hito político importante, no solo para la educación, sino para la construcción de la nueva Carta Política Colombiana, la Constitución Política de Colombia de 1991. La tarea del maestro en ninguna época ha sido fácil. Pero hay algunas cosas que les han funcionado a la mayoría de las generaciones de maestros para cumplir su labor en el aula. Por ejemplo, escuchar con el corazón, atender con la mirada y con el buen trato, hacer en el aula de clase cosas que a ellos mismos les gusten, porque al fin de cuentas, si algo enseña un maestro, es la pasión por lo que le gusta, por lo que estudia y la manera como ve el mundo desde allí. Esto es realmente lo que hace un maestro en la escuela, y es por esto que los maestros ocupamos un lugar central en la formación de las nuevas generaciones. No es por qué tanto conocimiento aprenden los estudiantes, es por cuánta pasión los estudiantes se encuentran en la escuela, que hace que ellos mismos también quieran encontrar la propia y seguirla. Por más legislación y normas que existan en la escuela, la pasión y el corazón de un maestro no se legisla.
Se ve en las sonrisas de los niños y las niñas, en su cara de asombro, en cada descubrimiento que hacen, en los abrazos que nos dan cada vez que quieren compartir la felicidad con nosotros, en los rostros de tranquilidad de los jóvenes después de haber sido escuchados atentamente por un maestro, en la felicidad que se les nota al sentirse acompañados, en la cantidad de cosas que se les ocurren después de escuchar y ver cómo un maestro se convierte en una ventana o en una puerta para mundos posibles. Es ahí, profes, es ahí por donde podemos ver claramente la importancia y la labor de nosotros los maestros. Por todo esto, profes, hoy 15 de mayo honramos nuestra labor y les damos gracias por todo lo que aportan día a día en el presente y no solo en el futuro a esta sociedad. Un gracias enorme, profes. Feliz día.